Si usted toma apuntes, colóquele a esta enseñanza posición, posesión y propósito. Vamos a estar hablando de posición, posesión y propósito. Amén. Cuando Juan hablaba acerca de que él era graduado de CEP con niños, Juan Daniel tiene más estudio bíblico que yo y que mi esposa, porque Juan Daniel estudió 2 años de CEP con niños, 3 años de CEPCO, de CEPCO, 2 años de REMA. ¿Y cuántos van? Siete, y está haciendo y entra a tercer año. O sea, tiene 7 años de estudio bíblico. Mi esposa tiene 6 años y yo tengo, estoy en el sexto año. Yo tengo 5 años de formación bíblica. Entonces, cuando yo veo eso, es ¿por qué lo traigo acá? Porque nosotros necesitamos ser equipados. Cuando uno es equipado en la palabra, puede ocupar ocupar la posición, reclamar la posesión y vivir el propósito. Y de eso se trata. Posesión, posesión y propósito. Vamos a ir en la Biblia al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, 10. Y les voy a contar un poquito del libro de Efesios. El libro de Efesios es uno de los libros con mayor revelación de Jesús. Dígalo conmigo, mayor revelación. Diga conmigo, revelación progresiva. Porque la revelación, diga conmigo, la revelación es progresiva. Entonces, cada vez que yo leo la palabra, yo voy avanzando. Dice Efesios 2:10, porque somos ¿qué? Léalo conmigo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces, voy a dar una pequeña introducción del libro de Efesios. No era lo mismo el conocimiento de Pablo al inicio cuando conoció a Jesús. Pasaron 13 años después de que conoció a Jesús para reunirse con los apóstoles. Pero él escribe Primera de Corintios, lo escribió estando en la ciudad de Éfeso, escribió a los Corintios estando en Éfeso, escribió a los romanos estando en Corintio y escribió los Efesios estando en Roma. ¿Por qué les digo esto? Porque la revelación es progresiva. No es lo mismo lo que sé hoy ahora del Señor a lo que yo sabré mañana. Mañana sabré mucho más de Él. Mañana tendré mis ojos más abiertos. Mis ojos serán más abiertos el día de mañana. Entonces, Pablo tenía un conocimiento cuando estaba en Éfeso, tenía un conocimiento cuando estaba en Corintio y tenía un conocimiento cuando estaba en Roma. Pero el mayor conocimiento lo tuvo cuando estaba en Roma. ¿Por qué? Porque lo iban a matar. Entonces, él estando prisionero en Roma, escribe la carta a los Efesios, ¿cierto? La carta a esa provincia. Entonces, ¿por qué la quiero traer acá? Porque en este versículo se encierra todo lo que somos nosotros. Es un único versículo que encierra todo el propósito de Dios revelado a Pablo. Lo voy a leer de la versión nueva, la Pasión. En la versión La Pasión dice lo siguiente: nos hemos convertido en su poesía, un pueblo recreado que cumplirá el destino que Él le ha dado a cada uno de nosotros. Porque estamos unidos a Jesús, el ungido. Incluso antes de que naciéramos, Dios planeó de antemano nuestro destino y las buenas obras que haríamos para cumplirlo. Eso dice la versión La Pasión. Y dice que nosotros nos convertimos ¿en qué? En un poema. Imagínense eso.
yo me convertí en un poema para el Señor. Entonces, vamos a estar viendo este versículo, lo vamos a desglosar todo el versículo. Si usted tiene con qué rayar su Biblia, subraye Efesios capítulo 2, versículo 10. Entonces, como la revelación es progresiva, vamos a entender qué fue lo que Dios hizo. Y la primera parte del versículo 10 de Efesios 2 dice, porque somos ¿qué? Hechura suya. ¿Usted entienden esto? Somos hechura suya. Entonces, la palabra hechura viene de la palabra griega poema, que significa obra de arte. O sea, yo soy una obra de arte, ¿cierto? Hay unos que quedaron, no mentes, somos una obra de arte. Así sea bonito, sea feíto, todos somos una obra de arte. Y dice, producto de un ingenio creativo. Esa es la definición de hechura. La definición de hechura es obra de arte, producto de un ingenio creativo, poesía viviente. O sea que nosotros somos ¿qué? Una poesía viviente. Nosotros somos la hechura de parte de Dios. Ahora bien, ¿qué es eso de la hechura? Cuando nosotros vemos Génesis 1, versículo 1, que es el inicio de las cosas, ¿qué dice la Biblia en Génesis 1:1? En el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos. Vamos a hacer los cielos y la tierra. ¿Listo? Pero Dios crea los cielos y la tierra. Pero no había nada. Absolutamente todo era un caos. Entonces, en el día primero, ¿qué fue lo que Dios creó? En el día primero. Y dijo Dios, versículo 2, hágase la luz, ¿cierto? Y separó la luz de las tinieblas. Entonces, miren lo que dice, bueno, no les voy a decir porque nos quedamos acá, pero en el día primero Dios había creado los cielos y la tierra. Pero en el día 1, Dios dijo, hágase en los cielos y hágase la tierra. En el día 1 dijo, hágase la luz y hágase la luz. Hágase la luz. Eso fue lo que dijo. Y la luz rompió la oscuridad, ¿cierto? Entonces, después dijo el Señor, haya expansión en la tierra. Y después dijo Dios, que haya tierra y que los mares se separen. Día 3. En el día 4 dijo, hágase el sol y la luna y las estrellas. En el día 5 dijo, hágase los peces y las aves. Y después dice que hágase los animales terrestres. Entonces, si usted se da cuenta, mire esto. Dios creó los cielos y creó la tierra. Creó el sol, las estrellas, y aquí hizo que existieran los continentes. Después creó las aves de los cielos y después creó los animales de la tierra. Es decir, que existen dos dimensiones. ¿Existen cuántas dimensiones? ¿Cuáles? Los de arriba y lo que está abajo, ¿cierto? Pero cuando viene a crear el hombre, dice la Biblia en Génesis 1:26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y todo lo que se arrastra sobre la tierra. Entonces, Dios tuvo un pensamiento y dijo, hagamos al hombre a nuestra ¿qué? Imagen y a nuestra ¿qué? Semejanza. Entonces, no quiero que pierda de cuidado que hay dos dimensiones y que hay dos dimensiones, las de arriba y las de abajo. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿qué sucede? Existe una dimensión de arriba y una dimensión de abajo. Nosotros somos ¿de cuál dimensión? ¿Nosotros de qué dimensión? De abajo, ¿cierto? Pero no es así. No es cierto. Nosotros somos la única creación que somos de las dos dimensiones.
¿Por qué? Porque Dios tomó del polvo de la tierra, o sea, ¿de dónde? De abajo, y sopló aliento de vida. ¿De dónde? De arriba. Es decir, que nosotros tenemos dos dimensiones, tanto arriba como abajo. Pero arriba quedaron las aves de los cielos, las estrellas, las luminarias, y abajo quedaron los mares, los animales, las plantas. Pero el hombre, nosotros somos de dos dimensiones. ¿Sabían eso? No sabían eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que nosotros lo entendamos. Cuando nosotros vemos por allá al Señor Jesús enseñando, dice que hay una oración que es la oración de acuerdo. La oración de acuerdo dice que si dos personas se ponen de acuerdo en una sola cosa, ¿cierto? Les será hecho. Y dice, más adelante dice, y todo lo que ataren, ¿dónde? Será atado, y lo que sea desatado en los cielos será desatado en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús habla de esto? Porque somos de dos dimensiones. Nosotros vivimos en esta tierra, pero nuestra naturaleza no es terrenal, nuestra naturaleza es espiritual. Entonces, cuando uno entiende eso, que nosotros vamos por este camino y vamos entendiendo que esto es temporal, por eso tenemos que aprovechar cada uno de nuestros días. Ahora bien, en el momento en que sopló aliento de vida sobre su nariz, el hombre entró la vida de Dios en él. Dígame conmigo, la vida de Dios en él. Ahora miren, pero decíamos que es imagen y semejanza. ¿Qué es la imagen y qué es la semejanza? La imagen es que Jesús tiene dos ojos, una nariz, una boca, ¿cierto? Que tiene manos, ¿cierto? Que no es un monstruo de 6 manos, de 6 dedos, sino que es igual imagen a nosotros. Somos la imagen corporal de Jesús. Por eso cuando Jesús muere, Jesús no podía venir a habitarlo a usted. Por eso envió el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es un cuerpo. Él no podía estar dentro de ustedes porque es un cuerpo dentro de otro cuerpo. No podía hacer eso, sino que Él envió a su Espíritu Santo para que su Espíritu Santo morara dentro de nosotros. Entonces, somos la imagen de Jesús, es decir, que Jesús, las personas que lo han visto, dicen, ¿por qué pintan a Jesús de esa manera? ¿Sí se han dado cuenta? Que lo pintan de barba, con el cabello largo, ¿cierto? Hay unos que lo pintan como todo flaquito, así como todo desgalamido, pero Jesús no era desgalamido. Jesús tenía Jesús era un hombre, ¿cómo lo digo? Tampoco era así él, ¿sí? Así como, ¿no? Sino él era un hombre corpulento. ¿Por qué? Porque él trabajaba la madera. Para llevar la cruz del Calvario no era nada sencillo, ¿cierto? Entonces era un hombre corporalmente fuerte. Ahora bien, esa es la imagen. ¿Y cuál es la semejanza? La semejanza, dice la Biblia, que nosotros somos tripartitos. ¿Que somos qué? Un espíritu viviendo dentro de un cuerpo que se relaciona a través de un alma. Somos un espíritu, no eres un cuerpo. Somos un espíritu que mora dentro de un cuerpo y se relaciona con las demás personas a través del alma. Eso es ser semejante a Él. Entonces, no solamente es la imagen, sino la semejanza. Ahora bien, hay algo que escribe un evangelista y él daba la siguiente enseñanza. Cuando se creó al hombre, Dios toma del polvo de la tierra y forma al hombre, ¿cierto? Y él sopla dentro de su nariz. Y el hombre dice ¿qué? Que es un ser ¿qué? Viviente. Cuando el hombre es un ser viviente, todos los ángeles, escúcheme esto, que esto es como una visión que tuvo un predicador frente a este momento de la Biblia. Y dice él que en ese momento, cuando Dios sopla dentro de la nariz del hombre,
el hombre tiene, el hombre dice acá que qué, y fue el hombre un ser viviente. Cuando el hombre es un ser viviente, dice el predicador, que todos los ángeles miraban al hombre, miraban a Adán y miraban a Jesús. Miraban a Adán y miraban a Jesús. ¿Y saben qué veían? A Jesús. O sea, cuando los ángeles no sabían cuál era quién. ¿Por qué? Porque Adán era ¿qué? Imagen y era semejanza. Entonces para los ángeles no era fácil comprender cómo el hombre, cómo Adán era idéntico a Jesús. Por eso Satanás llenó de odio su corazón. Por eso Satanás nos odia. Por esa razón, ¿saben por cuál? Porque usted en este momento, desde que usted recibió a Cristo en su corazón y desde que su espíritu volvió a nacer, usted es un espíritu vivo, viviente, un ser viviente y es semejanza al Señor. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor por esto? Ahora, somos hechura suya. ¿Qué significa? Que yo físicamente soy semejante a Jesús y que yo internamente soy semejante a Jesús. ¿Ok? Soy un espíritu que vive en un cuerpo y se comunica con un alma. ¿Ok? Entonces, cuando yo puedo entender esto, puedo entender el nuevo nacimiento. ¿Sí saben que es lo más importante del cristianismo? Es el nuevo nacimiento. El cristiano no es un hombre mejorado. Dígalo conmigo, no soy mejor. El cristiano es una nueva criatura. Entonces, la palabra de cuando dice ser viviente, la palabra significa que era el original. Es decir, que cuando yo nazco de nuevo, yo no es que estoy mejorando mi vida. No es que yo necesito que Dios mejore, me quite el vicio, no, es que yo soy una nueva criatura. Y cuando la persona entiende que es una nueva criatura, todo cambia. Porque es que yo no voy a la iglesia para ser mejor, yo ya soy mejor. Solamente uno lo entendió. Lo vuelvo a repetir, yo no voy a la iglesia para ser mejor, yo ya soy mejor. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Porque entiendo hoy que soy imagen y semejanza del Señor. Amén. Entonces, bueno, tú no eres un santo pecador, tú eres una persona que a veces peca. Dígalo conmigo. Tú no eres, dígale a la persona que está a su lado. Tú no eres un santo pecador. Tú no eres un santo pecador. Tú eres un santo que a veces peca. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. ¿Quién aquí es pecador? Levante la mano el pecador. No, nosotros no somos pecadores. ¿Saben que no? Nosotros no somos pecadores porque Jesús ya murió en la cruz del Calvario. Y cuando Jesús pagó el precio, el pecado fue quitado de nosotros. Pero nosotros pecamos, decimos mentiras. Pero que una persona diga una mentira no lo convierte en un mentiroso, ¿cierto? Pero es como si usted entra al garaje, como si yo entro, como si yo entrara en un parqueadero, yo me convierto en un carro. No es lo mismo. Yo tengo una naturaleza y tengo que trabajar para que esa naturaleza se sostenga todos los días. Entonces, es por eso que necesitamos entender la identidad de Cristo. Cuando una persona entiende que no es un pecador, esa persona entiende que Dios pagó el precio por su vida, que Dios pagó, que Dios lo redimió, que el pecado, que la enfermedad no puede estar. Pero como yo no sabía que yo voy a la iglesia y pienso que yo soy un pecador. No. Escúcheme en esto. La Biblia enseña que hay 3 tipos de personas. 3 tipos de personas nombra la Biblia. Primero, el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural?
el que no percibe las cosas de Dios. ¿Se han conocido a alguien así? Que uno le habla de la palabra y no le... ¡Ay, qué pereza! Él es un hombre natural. No entiende las cosas de Dios porque las cosas de Dios para él son locura, dice Primera de Corintios. Existe el hombre carnal. Dígalo conmigo, carnal. Órale, mi carnal. Existe el carnal, y el carnal es un creyente, es una persona que cree en Jesucristo. Pero ¿saben qué pasa con esa persona? Que aún comete pecado, que aún vive en las obras de la carne, que aún tiene malos pensamientos, que aún lucha con su vida sexual, que aún lucha con sus malas palabras, con sus malas actitudes. ¿Él es un creyente? ¿Él es un creyente? Sí, es un creyente, pero es un creyente que es dominado por la carne. ¿Ok? Y está el tercero, que es el espiritual, que es una persona que ya domina su carne y que no le da a su carne lo que su carne le pide. Ese es el espiritual. Pero todos van en un progreso. Entonces hay muchas personas en las iglesias que asisten a la iglesia, pero son mal geniados, que todavía gritan, que dicen groserías, que hacen una cosa y la otra. ¿Esa persona se va a ir al infierno? No se van al infierno. ¿Por qué? Porque están en un proceso donde su mente tiene que ser renovada. Porque entendamos algo, que cuando hay un nuevo nacimiento, la persona nace de nuevo, su espíritu nace de nuevo. ¿Su cuerpo vuelve a nacer? Cuando usted nace en Cristo, ¿su cuerpo vuelve a nacer? No, me quedo con la edad que tengo. Pero mi alma tiene que ser renovada todos los días hasta que la persona pueda dominar eso que su carne tanto le pide. Entonces yo estaba viendo clase y Pastor Ernesto Alemán decía que de las obras de la carne existen 16 obras de la carne, ¿cierto? Brujería, hechicería, todo eso. Pero de las 16 obras de la carne, 9 obras de la carne son de la lengua. 9 obras de la carne son de la lengua. Y por eso dice que el que domina su lengua refrena todo su cuerpo. Entonces, si yo tengo un problema de inmoralidad es porque tengo que comenzar a refrenar lo que estoy hablando para que yo pueda tener control. Si yo tengo un problema de ira, necesito comenzar a dominar mi boca para que yo pueda controlar mi cuerpo. Entonces, cuando dice que somos hechura suya, a veces la gente no lo entiende y no lo cree. ¿No? Pero yo, ¿cómo voy a ser semejante a Dios? ¿Yo cómo voy a ser semejante? Yo no lo puedo porque tengo un pecado. Pero vamos porque la revelación es ¿qué? ¿La revelación es qué? Dígalo conmigo, la revelación es progresiva. Por eso usted viene a la iglesia a que lo enseñe. Entonces lo primero que tenemos aquí en Efesios 2:10, que no quiero que lo pierdan, es que somos hechura suya. Somos creados a imagen y semejanza del Señor. Lo segundo, creados en Cristo. Dice ahí, creados en Cristo. Dígalo conmigo, en Cristo. Entonces dice, Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, léalo conmigo, de modo que si alguno está aquí, en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Yo no sé si usted pueda entender esto. Pero dice que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Es una nueva criatura. No es que vengo a ser mejorado o a que venga. No, yo soy nuevo. ¿A quiénes les gusta lo nuevo? ¿A quiénes les gusta estrenar? ¿Quiénes van a estrenar? Nos gusta estrenar. El olor a nuevo. ¿No han entrado, por ejemplo, a un concesionario y usted abre la puerta de un carro y usted se sienta y ese olor a nuevo, ¿cierto? O cuando usted abre esa sensación de nuevo, es porque es diferente, es bonito. La ropa nueva. A mí me gusta estrenar y me gusta lo nuevo, ¿cierto? Y necesitamos lo nuevo. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros, que nosotros somos nuevos. Nosotros no estamos queriendo mejorarnos, sino que Dios ya nos hizo perfectos.
que nosotros tenemos problemas con la carne. Sí, tenemos problemas con la carne, pero eso no nos hace pecadores, nos hace justos, justificados. Amén. Entonces, cuando hablamos aquí, la palabra clave, ¿cuál es? En Cristo. Entonces, hace 8 días Juan Daniel enseñaba acerca de la palabra en Cristo y enseñaba un poco de esto. Como tarea, cuando usted comienza a leer el Nuevo Testamento, les voy a poner de tarea. Va a buscar en su Biblia, cuando comienza a leer las epístolas de Pablo. Pablo escribió más o menos unos 13 libros de la Biblia. Va a buscar lo siguiente: en Cristo, con Cristo, por Cristo, a través de Cristo, en Él, por Él, con Él y junto a Él. En Cristo, ¿por qué? Porque de lo que mucho se menciona en la Biblia, mucho hablamos. Dígalo conmigo, de lo que mucho habla la Biblia, mucho hablamos. En Cristo está 89 veces en la Biblia. Con Cristo está 18 veces en la Biblia. Por Cristo está 32 veces en la Biblia. A través de Cristo está 12 veces en la Biblia. En Él, 87 veces. Por Él, 43 veces. Con Él, 35 veces. Junto a Él, 6 veces. Porque de lo que mucho habla la Biblia, mucho hablamos. Amén. Entonces, ¿qué significa esto? Que esto es importante. Esto aquí no nos está viendo a nosotros predicar sobre si debe traer el pelo largo o no. Usted aquí no nos está viendo predicar si usted tiene que tener, cuánto tiene que medir la falda larga para poder entrar a la iglesia. Si usted se tiene que poner pantalón o no. ¿Por qué? Porque de eso solamente hay un versículo. Dice, el hombre no se ponga mujer, de un solo versículo. 1 o 2 versículos de ese tema de cómo vestirnos para llegar a la iglesia. Que la mujer se tiene que coger el cabello, que no tiene que usar maquillaje. Aquí no enseñamos eso. ¿Por qué? Porque nosotros enseñamos lo que la Biblia enseña. Lo que mucho enseña la Biblia, eso enseñamos. Amén. Entonces, en Cristo 89, con Cristo 18, por Cristo 32, a través de Cristo 12, en Él 87, por Él 43, con Él 35, junto a Él 6. O sea que la Biblia está llena de muchas menciones donde dice que nosotros estamos en Cristo, siempre en Cristo. Amén. Entonces, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Este pasaje en la Biblia me parece tremendo. Es uno de los pasajes de la Biblia que usted tiene que aprenderse muy claramente. ¿Ven? Gálatas 2:20. Dice, Gálatas 2:20, con Cristo, ¿qué? Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo, ¿qué? Vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero que las personas que no sepan los que saben la respuesta no me van a decir. Los que saben la respuesta a esta pregunta no me digan la respuesta. Solamente los que no la sepan piensen un poquito. Resulta que en el Gólgota, ¿recuerdan las 3 cruces? En el Gólgota hay otra persona crucificada. ¿Quién es la cuarta? La pregunta es, ¿quién es la cuarta persona crucificada en la cruz del Calvario? ¿Quién es la cuarta persona crucificada en la cruz del Calvario? ¿Quién no sabe quién es la cuarta persona crucificada en la cruz del Calvario? ¿Quién cree? ¿Quién es la cuarta persona crucificada en la cruz del Calvario? ¿Saben quién es? Léalo. ¿Quién? Tú. Muy bien, Sofía, un aplauso para Sofía. No te lo reveló ni carne ni sangre. ¿Quién es? Dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente crucificado. La cuarta persona crucificada en la cruz del Calvario soy yo. Yo soy el cuarto. Yo tengo que estar crucificado. Mi vida entera tiene que estar crucificada. Mi carne no puede
puede tener valor en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, ¿quién es el cuarto hombre crucificado en el Gólgota? Yo. Muy bien, te dan un fuerte aplauso. Así es, así es. Sino que a veces nos bajamos de la cruz, ¿cierto? Cuando a veces nos cierran, ¿cierto? Uno va andando tranquilo y llega el de la moto y ¿qué pasó? ¿Sí? Como que uno se le salta la piedra, como que uno, ¿sí? O pasa algo malo, o alguien viene a ofenderlo, o alguien o alguien le dice una mala palabra, o le hace un desplante, y ahí automáticamente uno ¿qué hace? Se baja de la cruz, ¿cierto? Y comienza a vivir en el plano natural. Entonces, la palabra creados viene del hebreo kitzo. Dios no remodeló lo viejo, hizo algo que nunca existió antes. Dios hizo algo que jamás existió. ¿Amén? Y lo digo por mí, y lo digo de pronto por los testimonios que ustedes han visto. Porque yo era una persona totalmente diferente a la que me convertí cuando acepté a Jesús. Dice acá, tu espíritu regenerado nunca fue antes habitado por Dios. Cuando yo estaba sin Dios, Dios no me habitaba. Dígalo así, Dios no me habitaba. Dígalo conmigo, Dios no me habitaba. Pero cuando dice acá, segunda de Corintios, decía que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué soy una nueva criatura? Porque Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo. ¿Por qué dice que ya no vivo yo? Porque ahora dice que más Cristo, Cristo vive en mí. Pero porque soy tan carnal, porque pienso cosas, porque reacciono de esa manera, porque tienes que ser renovado. Tu manera de pensar tiene que ser renovada. Amén. O sea, hay un punto donde lo nuevo de Dios está en nosotros. Dios no te dio un parche, Él te dio un traje nuevo. El viejo Adán se fue crucificado, el nuevo hombre fue resucitado en gloria. Nosotros somos ese nuevo hombre. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor ahí donde está. Dice entonces Efesios 2:10, para buenas obras, ¿cierto? Porque somos hechuras suyas creadas en Cristo para buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Es un propósito. Ahora bien, nosotros somos salvos. ¿Quién es salvo acá? Somos salvos. ¿Somos salvos por obras o somos salvos para obras? Somos salvos para obras. Tito capítulo 3 versículo 5. Tito era un pastor y como pastor hablaba y enseñaba. En el versículo 5 del capítulo 3 dice, nos salvó. No por obras de justicia para que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. O sea, nosotros somos salvos porque Él nos amó. Nosotros no somos salvos porque pagamos misas o hacemos cosas o llevamos comida a los pobres o visitamos los enfermos. Nosotros no somos salvos por obras. Nosotros somos salvos para hacer obras. Ahora, recuerden algo. Las obras no te hacen acepto delante de Dios. Entonces, cuando yo ofrendo, no es que Dios me haga acepto por parte de Dios. Es una obra muerta. Yo doy porque estoy agradecido por lo que Dios está haciendo con la iglesia. ¿Amén? Entonces dice aquí, las obras no te hacen acepto ante Dios. Tú ya eres acepto en el amado. Las buenas obras son la evidencia externa de una vida interna que ya ha sido transformada. Entonces nosotros ya somos salvos. O sea, esa es una muy buena noticia. Nosotros no iremos al infierno. Alguien decía que lo más parecido al infierno para un cristiano es lo que usted está viviendo hoy. Imagínense. Lo más parecido al infierno
que un cristiano va a vivir es lo que usted está viviendo en este momento. Porque usted, en el momento en que usted cuelga el guayo, o sea, allá ya está delante del Señor, ya no hubo problema, porque Dios, ya estoy en su presencia. Amén. Pero ¿y el que no va a ver al Señor? Había un testimonio de un hombre cirujano de corazón que él se convirtió a Cristo. ¿Por qué se convierte a él a Cristo? Por ver cadáveres. Porque las personas cuando él hacía los procedimientos y se quedaban en la mesa del quirófano, él les miraba el rostro. Él comenzó a entender que las personas que eran creyentes y que entraban al quirófano y se morían, pues tenían una cara feliz, pero los incrédulos tenían una cara de miedo, de pánico, de horror, porque estaban viendo en verdad la realidad de que Cristo sí existía, de que Cristo sí es una realidad. Y es preferible uno estar asegurado en este tiempo que el Señor es nuestro Rey y nuestro Señor. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Había un evangelio que lo intimidaban a uno con el infierno, ¿sí se acuerdan? Yo predicaba así también. Te vas a ir al infierno, que si no te arrepientes. ¿Ah? Nosotros, sí, y es una realidad, pero nosotros no predicamos el infierno desde la intimidación. Nosotros predicamos el infierno desde la realidad bíblica de la posición que ocupó Jesús. Amén. Que Él venció al infierno. Nosotros vencimos al infierno. Nosotros no vamos a ver la muerte. ¿Cuántos le dan un gloria a Dios? O sea, es que no vamos a ver la muerte. Como les digo, lo más cercano al infierno es esa deuda que usted tiene que no ha podido pagar. Es ese impuesto que no ha podido pagar. Es ese diagnóstico que le pusieron. Eso es lo más parecido al infierno que usted pueda estar viviendo. Pero el resto todo es ganancia. Por eso Pablo lo decía. Para mí el morir es ganancia y el vivir es ¿qué? Es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces cuando una persona muere, ahora no es que esté dando un mensaje, quiero que me entiendan. No, entonces lo saco allí al refrigerio y terminan allá. No, sino que lo que estoy diciendo es que voy por la ganancia. No. Sino que lo que les estoy diciendo y el espíritu correcto con el que les estoy enseñando es que la muerte es ganancia en el Señor. Amén. Ahí sí no dicen amén, pero bueno. La palabra, bueno, dice acá, para buenas obras, ¿no? La palabra buenas en el hebreo significa beneficio activo para otros, excelencia moral que refleja el carácter de Dios, es servirle a otras personas. Ahora bien, les voy a decir algo. Yo hace poco había enseñado el galardón, ¿sí? Yo di una enseñanza del galardón. Cuando una persona le sirve a otro, cuando una persona hace obras para bendecir a otras personas, hay una corona. Existen 5 coronas que nos van a dar cuando lleguemos al cielo, ¿está bien? Cuando nos vayamos de la tierra, existen 5 coronas con las que nos van a coronar. No, son 5. ¿Cuáles son? La corona de vida. ¿Por qué? Para los que permanecen fieles en medio de la prueba. ¿Usted ha permanecido fiel en medio de la prueba? ¿Sí o no? ¿Quién ha permanecido fiel en medio de la prueba? Recibe corona de vida. ¿Cuál otra corona? La corona de gloria para los pastores y los que le sirven al Señor. Es la corona de gloria. Amén. Gloria a Dios para los que serán pastores de esta iglesia. Amén. ¿Cuál otra? Los que le sirven, los líderes. La corona de gozo para quienes ganan almas y para los que disipulan personas. Amén. ¿Cierto? Nosotros ganamos almas, porque el que gana almas es sabio, dice la palabra. ¿Cuál es la otra? La corona de justicia para los que le aman y esperan su venida. ¿Cuántos esperamos la venida de Cristo? La que recibe corona. ¿Cuál es la otra? La incorruptible, que es
para los que viven con dominio propio y perseveran en lo espiritual. Sacando el ChatGPT, había escrito usted. Entonces, usted va a recibir 5 coronas. O sea, por, por bendecir la vida de otros. Por eso dice que para buenas obras. Amén. ¿Cuántos se ponen alegres por eso? Las cuales Dios, volvemos a Efesios 2:10. Las cuales Dios preparó de antemano. Aquí voy a dar un nombre. Nunca lo hacemos, pero yo he aprendido de Pastor John que si esta persona que yo les voy a nombrar acá, él siempre enfrentó al hermano Kenneth Hagin, porque el hermano Kenneth Hagin era un hombre que se le reveló la manifestación del Espíritu Santo. Pero hay un hombre que se llama John MacArthur, él ya partió con el Señor, creemos que él partió con el Señor, que él viene de un trasfondo calvinista y de los que son bautistas. Los bautistas y John MacArthur enseñaba lo siguiente: Dios elige a quienes va a salvar antes de la fundación del mundo. No sé usted qué opina. El ser humano, por su condición de caída, no puede venir a Dios por sí mismo. La fe y el arrepentimiento son el resultado de la obra previa de Dios en la persona. Entonces, el calvinismo y este hombre John MacArthur decía que cuando usted vive una vida piadosa y al final usted se muere, Dios decide si usted va al cielo o al infierno. Él enseñaba eso. ¿Ustedes qué opinan? Que no es así. Que no es así. Cuando yo acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, yo voy al cielo automáticamente, porque es por fe, no por actos ni por obras. Amén. Entonces, aquí ¿qué dice? Las cuales preparó de antemano. Hay algo que llaman la predestinación. Es que está predestinado. La predestinación tiene otro significado que de pronto usted malinterpreta. Dice acá, miremos Romanos 8:29, por favor, para poderles aclarar esto. Ya les hablo de la predestinación. Romanos 8:29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, miren, cuando vemos la palabra preparó de antemano, viene de la palabra proetomasen, que pro es antes y etomaso significa preparar y hacer listo. ¿Qué significa esto? Significa que Dios preparó de antemano, antes Dios preparó. Dios preparó la eternidad para nosotros. Dios preparó a su Hijo. Dios preparó la sangre de Cristo. Dios preparó los ángeles. ¿Ustedes saben cuántas veces intervienen los ángeles en el libro de Hechos? ¿Cuántos ángeles intervienen en el libro de Hechos? 7 veces. Habla la Biblia de 7 intervenciones en el libro de Hechos acerca de los ángeles. Porque Dios prepara las cosas. Dios prepara. Porque Dios quiere que cumplamos nuestro propósito. Entonces, cuando Dios prepara, es porque Él ya hizo las cosas. Por eso Él dice, ¿yo soy qué? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea, el que viene a mí, o sea, Él puede vivir. ¿Por qué? Porque Él es lo que necesitamos. Él es la preparación de todo. Entonces, Él preparó el camino. Dios no solamente sabía que tú lo podías hacer, sino que Él prepara el camino. Él prepara los recursos, las oportunidades y las conexiones. Dios prepara todo esto.
Cuando Dios prepara obras para que nosotros caminemos sobre ellas, estas obras que Él prepara, eh, es como si Dios no te fuera a abandonar. ¿Cuántos creen que Dios no nos abandona? Entonces, por ejemplo, yo me casé con mi esposa y nosotros creímos que era el matrimonio. O sea, nos casamos por amor. Pero antes de que yo pudiera casarme con mi esposa, yo busqué una palabra de Dios para casarme con ella. Y ella buscó una palabra de Dios para casarse conmigo. Tremendo, ¿no? O sea, ella leyó todo el libro de Apocalipsis. Ella leyó, ella buscó, ella se esmeró en la palabra del Señor. No mentiras. El punto es, no, fresco. El tema está en que Dios, el tema está en que Dios preparó. Entonces nosotros, como si Dios me dio una palabra y yo me caso con mi esposa y Dios me abandona. ¿Ustedes creen que eso es sensato? Eso no es sensato. Dios no nos va a abandonar en el propósito que nosotros nos propongamos a cumplir. A eso es el punto en que voy. Que Dios nos va a estar con nosotros en cualquier situación. Dios no te llama a algo para luego abandonarte. Él sí te dio la visión, Él ya preparó la provisión. La predestinación de Dios incluye tanto el destino como los medios para alcanzar. O sea, la predestinación es que Dios ya preparó todas las cosas. Ahora yo les digo una cosa. La gente a veces se casa para ser feliz. ¿Por qué te vas a casar? No es que yo me caso para ser feliz. No. Yo me caso para hacer feliz a la otra persona. Para bendecir tu vida, con mi vida. ¿Amén? Bueno, se acabaron los amenes, pero así es. Amén. Dígalo bien fuerte. Amén. Ok. Y lo último, en Efesios 2:10, para que anduviésemos en ellas. La palabra anduviésemos viene en un verbo de progreso continuo. Anduviésemos significa caminar de manera habitual, vivir de una manera determinada, mantener un estilo de vida. Entonces, para que nosotros vivamos naturalmente la vida de Dios, sin tener que esforzarnos por vivirla, por alcanzar la bendición. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, lo vamos a hacer como para Dios. Amén. Dice acá, ya como para cerrar, Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas 6, 8. Miqueas 6, 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte para andar como tu Dios. Es decir, que lo que Dios quiere es que yo me humille y camine como Él, que yo me parezca a Él, que yo habite como Él habitó. ¿Amén? O sea, Jesús vivió de una manera donde Él bendecía a cualquier persona que se le presentara. Cualquier persona que se acercaba a Él, Él siempre estaba atento a bendecir su vida. La fe no es un salto al vacío, la fe es un paso sobre la palabra. Usted no está saltando al vacío, usted está saltando sobre la palabra. Cuando usted camina en fe, es porque usted está caminando en la palabra de Dios. Para terminar, tengo esto que me llamó mucho la atención. La mayor tragedia no es que el mundo no conozca a Jesús. Esa no es la mayor tragedia. La mayor tragedia es que la iglesia no entienda quién es Jesús en su vida. Esa es la mayor tragedia. Yo como iglesia debo saber en la posición de Cristo en mí. ¿Para qué me vuelvo cristiano? ¿Para comportarme bien? No, yo no me vuelvo cristiano para comportarme bien. Esto no es una enseñanza para que tengan buen comportamiento, ni esto no es un coaching. Esto no se trata de eso. Se trata de que usted pueda entender quién es Cristo en su vida y usted pueda cumplir el propósito que Dios le dio. De eso se trata.
El destino nuestro no está en el futuro. ¿Está bien? El destino de nosotros no está en el futuro. El destino, nuestra eternidad, la eternidad no comienza cuando usted se muera. La eternidad comienza cuando usted aceptó a Cristo en su corazón. Cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, de ahí en adelante comienza la eternidad. Pero porque a veces los cristianos hacen cosas malas, porque hay cristianos que no son honestos, porque no hay cristianos que se guardan o que hacen las cosas que tienen que hacer. No se preocupan eso. Es porque necesitamos ser transformados. Necesitamos encontrar en la Biblia esas 89 veces donde dice con Cristo, en Cristo, a través de Cristo. Tomarlas y ponerlas aquí adentro. Porque nosotros, cuando la gente decía, es que ellos son un Cristo pequeño. Ellos son los cristianos, dice el libro de Hechos. Y fueron conocidos los que seguidores de Cristo como los cristianos. ¿Nosotros somos cristianos o somos hijos de Dios? Hijos de Dios. Porque la revelación es progresiva. El mundo nos coloca un título. Son cristianos. ¿Y qué significa la palabra cristiano? Un Cristo pequeño. Pero nosotros no somos un Cristo pequeño, nosotros somos un Cristo grande. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios ha hecho de nosotros que seamos un Cristo grande, porque Él habita en nosotros. ¿Amén? Entonces vamos a terminar leyendo nuevamente Efesios 2:10. Dígalo conmigo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo es nuestra vida. Es todo. Dios lo hizo todo. Te dio la sangre por si tenías una enfermedad o por si hubieras pecado. No hay un pecado que pueda soportar la sangre de Jesús. Dios ya te limpió. ¿Ven? Y no estoy hablando de pecados que sean tanto los pecados escandalosos como los pecados que no son escandalosos. Por ejemplo, un pecado que no es escandaloso, la envidia, ¿cierto? El chisme. Creo que el chisme sí es bien. La culpa, el odio, el no perdón. Son pecados que Dios ya quitó de nuestro corazón. Cuando una persona no puede perdonar a otra persona es porque necesita que Cristo venga y le ayude a entender cómo puede soltar ese látigo que no le pertenece. Quiero que se ponga en pie, vamos a orar. Para buenas obras, amén. ¿Cuántos creen que la iglesia es una buena obra? Amén, ¿verdad? ¿Por qué creen que las dos instituciones más atacadas dentro de la sociedad, ¿cuáles son? El matrimonio, ¿sí se han dado cuenta? Que ya nadie se quiere casar, nadie quiere tener hijos, ya no quieren consolidar una familia, ya solamente vivir para sí mismos. Y la segunda es la iglesia. Si ustedes se dan cuenta, la iglesia es la única que tiene la revelación de pararse firme y decirle a las cosas que están mal, y a las cosas que están bien, ¿verdad? Entonces, qué tremendo. Nuestra posición está en Cristo y no se baje de ahí. Dígale a la persona que está a su lado, no se baje de ahí. Su posición está en Cristo. Así falle, así tenga un tropezón. La Biblia dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Así que hay un error muy grande y es que la gente cree que cuando falla ya no es digna de Dios. Y es al contrario. Cuando fallamos es cuando más tenemos que correr al trono de la gracia. Entonces, dígale a la persona que está a su lado, no te alejes. Ven a la iglesia. Bueno, ¿cómo es que dice Juan Daniel? A mí me correspondió, la asignación de hoy fue la ofrenda. Quiero que vayamos a
al libro de Juan. Bajamos un poquito la música. Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí ¿quién? La madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Y faltando que el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, ¿qué? Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó el esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado ¿qué? El buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron ¿en quién? En él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, y sus discípulos estuvieron allí no más días. Amén. Entonces, esta historia, ¿cuántos han escuchado esta historia? Y hasta los inconversos les encanta esta historia, ¿verdad? Porque dicen, ay, no, si yo tuviera a Jesús aquí, el primer milagro que quisiera es que me convierta ¿qué? El agua en vino, ¿verdad? Pero esto tiene otro contexto. Y es que aquí podemos ver que había una fiesta, una fiesta. Y ocurre en Caná, unas bodas de Caná, y resulta que ellos tienen un problema, y es que se acabó el vino. Y resulta que en la cultura judía, el vino representa prosperidad. Prosperidad significa abundancia, ¿verdad? Entonces, esos matrimonios duraban 8 días. Imagínense, la fiesta duraba 8 días, la celebración. Entonces, acá podemos ver que se enfrentan a un problema muy grave, y es que el vino se acabó. Dígale a la persona que está a su lado, el vino se acabó. Entonces aquí podemos ver que los recursos naturales se acabaron, ¿verdad? Se acabó el vino, las cuentas, los estaban persiguiendo 3 empresas. Cuando hay gente que está buscando trabajo y dice, mire, yo necesito que me contrate porque me están persiguiendo 3 empresas. Sí, ¿cuáles? La del agua, la de la luz y la del gas. Entonces, cuando los recursos naturales escasean, cuando viene esa presión, cuando no hay para los recibos, cuando hay una escasez humana, es simplemente un escenario preciso, el escenario preciso, para que Dios se manifieste. Entonces, acá hay un problema. Y estaban ahí todos celebrando, y uno de mujer a veces se preocupa, ¿verdad? Uno dice, ¿y ahora? No, se acabó. Ay, ¿con qué voy a pagar los recibos? ¿Con qué voy a comprar el mercado? ¿Con qué? Y entonces, como buena mujer y buena mamá, y sabe que es la mamá del Hijo de Dios, entonces, ¿qué hace uno? Hijito, ven, es que se acabó el vino. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Porque él de una vez asoció el vino con el sacrificio en la cruz todavía no ha llegado mi hora. Pero ella sabía, y él le dijo a los sirvientes, hagan lo que él dice. Dígale a la persona que está a su lado, haz lo que Jesús dice.
Entonces, algo que debemos entender es que la prosperidad y la provisión del reino no operan por fórmulas mágicas, ¿sí? Ni por casualidad, ni por remordimiento, ni por manipulación, sino que el diezmo y la ofrenda es un asunto espiritual. Amén. Dígale, asunto espiritual. Y ocurre cuando hay una obediencia estricta a la palabra. María tuvo una revelación ahí y dijo, hagan lo que Él les diga. Amén. Entonces, ellos estaban allí y tenían unas tinajas de agua, ¿verdad? Y las tinajas de agua dice que cabían 6 cántaros y cada cántaro tenía más o menos la capacidad de 6 litros, creo que es. Entonces, ¿cuántos litros cabían en cada tinaja? Los matemáticos. 600 litros por tinaja. Aquí me están corrigiendo. 600 litros. 600 litros. O sea, las tinajas eran una cosa como esos tanques de agua para cuando se va el agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué les dice Jesús? Vayan y llénenlos ¿de qué? De agua. ¿Qué tenían ellos a la mano? Las tinajas y el agua. Y dice, y llénenlos hasta el borde. Ellos no llenaron las tinajas un poquito, ni a la mitad, ni acá, sino ¿hasta dónde? Hasta el borde. ¿Por qué? Porque la ley espiritual del dar y el recibir nos enseña que la medida de nuestra obediencia determina la medida de nuestra cosecha. Amén. Diga, lo que yo siembre, así cosecho. Vamos a tener un invitado, un pastor que Dios le dio en un momento de crisis y cuando venga él les va a contar su testimonio que es brutal. Y le dio 14 llaves de la prosperidad después de haber estado en cero. Y él decía, lo que yo quiero recoger en el mes siguiente, él está en ese nivel, ¿no? Lo que yo quiero recibir en el mes siguiente, yo lo diezmo y ofrendo antes. ¿Sí? Si yo quiero, no sé, tanto, pues voy a ofrendar tanto. ¿Por qué? Porque esto no es solamente para el dinero, sino para absolutamente todo. Si usted siembra tiempo de calidad, usted va a recibir tiempo de calidad. Si usted ofrenda regalos, pues Dios le va a dar regalos. Si usted ofrenda su vida para Cristo, pues vienen grandes recompensas. Amén. Entonces, ellos no se limitaron, diga, ellos no se limitaron, ni fueron escasos, ni fueron negligentes, sino que ellos le creyeron a Dios. Y al llenar las tinajas hasta arriba, los sirvientes demostraron una fe que no escatima. Entonces, lo natural, diga, lo natural activa lo sobrenatural. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Ante los ojos del mundo puede parecer algo sencillo como, llene eso de agua. Pero cuando esa ofrenda sale de las manos de la obediencia de su corazón, entra una dimensión de poder. Acá yo he tenido testimonios de gente que debía su casa, que le iban a quitar su casa, y Dios se las devolvió, amén. Y que pudieron pagar cientos de millones y bueno, y el Señor sigue obrando. Entonces, ¿qué sucede? Dice acá en el versículo 10, el maestresala, que es el anfitrión, les dijo, probó el vino y era el mejor vino. Porque Jesús te va a dar el mejor vino. Jesús va a suplir tu necesidad. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Porque fuimos hechos para buenas obras. Y aquí Jesús manifestó una buena obra. ¿Sí? Por eso Dios usa la iglesia para sanar, para liberar, para restaurar. ¿Por qué pagamos este lugar?
porque sacamos el salón de al lado con aire acondicionado. Este lugar nos lo regaló Dios. Amén. ¿Por qué? Para extender el reino de Dios. Entonces, él les dice, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y este fue el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó ¿qué? Su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Imagínense convertir esas tinajas de 600 litros de agua en 600 litros de vino. Significa, en Cristo Jesús hay abundancia. En Cristo Jesús hay una extravagante generosidad para tu vida. Amén. Queremos llevar 40 jóvenes a Stream Fire. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Que Dios ya tiene esos recursos, que Dios ya tiene esos jóvenes, que va a impactar sus vidas. Queremos hacer muchas cosas, queremos comprar equipos, comprar un computador, todo. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se siga extendiendo. Para que esta generación que está aquí al lado en el salón, de al lado de los niños, ellos puedan recibir la palabra de fe y sean el instrumento como lo es Juan Daniel, porque empezó siendo un niño. Amén. Entonces, para eso es el reino de Dios y para eso diezmamos y ofrendamos. Ofrendamos con alegría porque le creemos a aquel que transforma el agua en vino. Amén. Entonces, si tú crees en esa palabra, que esto es una revelación espiritual, vas a tomar tu diezmo, tu ofrenda